Bienvenidos a la cuarta clase de la asignatura Parasitología del módulo 2 del Mictología. Continuamos con el estudio de las parasitosis producidas por el mintos, gusanos o vermes. Les habla la profesora Diana Gratero. En esta cuarta unidad temática estudiaremos la segunda parte de las parasitosis intestinales producidas por nemátodos o gusanos redondos o cilíndricos con aspecto de hilo. Las parasitosis que veremos en esta clase poseen elementos comunes dentro de su ciclo evolutivo, por lo que son estudiadas en otro apartado diferente al visto en la tercera unidad temática de Ascaris, Trichuris y Enterobius. El contenido de esta clase incluye las enfermedades conocidas como anquilostomiasis y estrongiloidiasis, como es la taxonomía, la morfología y el ciclo evolutivo de estas parasitosis, los mecanismos patogénicos, patología y sintomatología, cómo se hace el diagnóstico, la epidemiología, tratamiento y profilaxis. Y culminamos con un poquito de larva migrans cutánea. Entre las otras parasitosis intestinales producidas por nemátodos que estudiaremos en esta clase, están las que ocasionan enfermedades como la anquilostomiasis, cuyo agente causal son los gusanos de la familia Ankylostomidae, específicamente Ankylostoma duodenal y Necator americano, y que se transmite por contacto con tierra contaminada. Estos parásitos provocan pérdidas crónicas de sangre en el duodeno y yeyuno, lo que desencadena en anemia ferropénica en los pacientes que tienen infecciones intensas. La otra enfermedad que estudiaremos es la estrongiloidiasis, que es producida por otro nemátodo, el Strongyloides stercoralis, que es un parásito facultativo. ¿Recuerdan lo que quiere decir facultativo? Está relacionado con el grado de dependencia en relación al hospedador. Este parásito tiene capacidad de desarrollarse en dos ecosistemas, uno terrestre de vida libre y otro en el hombre. Es capaz de ocasionar enteritis o enterocolitis crónica, que es una inflamación del intestino, específicamente del duodeno, acompañada de episodios de diarrea, que en situaciones de inmunosupresión el parásito actúa como un parásito oportunista, puede llegar a ser grave o fatal. La anquilostomiasis y estrongiloidiasis son infecciones parasitarias cosmopolitas, es decir, de amplia distribución mundial. La anquilostomiasis afecta aproximadamente una cuarta parte de la población mundial, principalmente en las zonas tropicales, donde las condiciones ambientales y los hábitos higiénicos favorecen el desarrollo de estos parásitos. La estrongiloidiasis, a pesar de no ser una infección común comparada con otras parasitosis por nemátodos, está ampliamente distribuida en las zonas tropicales y es potencialmente letal en pacientes inmunosuprimidos, sobre todo pacientes con VIH, debido a su capacidad de autoinfección. De allí el interés de su estudio. Ankylostoma, Necator y estrongiloides son parásitos monoxenos. ¿Se recuerdan qué significa monoxeno? Mono quiere decir uno, xeno, organismo. Son aquellos parásitos que requieren de un solo organismo, de un solo hospedador, para completar su ciclo de vida. Es decir, metabólicamente son dependientes de un hospedador, en este caso del humano, para continuar su ciclo de vida. Estas parasitosis intestinales también son conocidas como helminthiasis intestinales. La palabra helminto quiere decir gusano o vermes. Entonces es un parasitismo ocasionado por gusanos o vermes, que en esta clase continuamos estudiando el filum nematodos. Recordemos que nema quiere decir hilo. Son gusanos redondos o cilíndricos con aspecto de hilo. Estas parasitosis requieren de un periodo de maduración en el suelo. Una parte del ciclo evolutivo del parásito se hace en el suelo, de allí que se conocen como geohelminthiasis. La anquilostomiasis y estrongiloidiasis son antroponosis. Antropo quiere decir hombre, son enfermedades transmitidas de hombre a hombre, por tanto el hombre es el hospedador definitivo, es el reservorio o es la fuente de infección para la transmisión de estas parasitosis. Repasamos nuevamente la forma que tienen estos parásitos del filum nematodos. Como les dije, nematodos viene del griego nema, que quiere decir hilo. Son gusanos redondos con aspecto de hilo, gusanos de cuerpo cilíndrico en forma de hilo. Se encuentran revestidos por una cutícula de escleroproteína, que puede ser quitina o colágeno, que es como una especie de plástico que los recubre y les da un aspecto brillante y sedoso, y al mismo tiempo los protege del medio externo. Tiene un cuerpo alargado, es no segmentado, o sea, es todo liso, y tiene simetría bilateral, es decir, el lado izquierdo es igual al lado derecho. Tiene sexo separado, siendo el macho siempre de menor tamaño que la hembra. Y poseen una cavidad general constituida por el pseudoceloma, que es el interior hueco o espacio compuesto de líquido, que funciona como un esqueleto hidrostático, en donde se encuentran flotando todos los órganos del tubo digestivo del parásito. En esta cavidad se distribuyen todos los nutrientes y se recogen los productos de excreción del metabolismo del parásito.
Tienen también un tubo digestivo completo constituido por la boca, esófago, intestino y ano, y lo que lo diferencia a este grupo del visto anteriormente es la presencia de una cápsula bucal que permite la adherencia al hospedador y que está formada por ganchos, dientes, placas cortantes y papilas, y contiene un complejo cordón nervioso. ¿Cómo es la clasificación taxonómica de estos parásitos? En el caso de los anquilostomidios, ellos pertenecen al reino Animalia, su reino Metazoa. Son organismos pluricelulares, heterótrofos, formados por células eucariotas que se agrupan formando tejidos, órganos y sistemas. Al filum nemátodo, porque son gusanos redondos o cilíndricos de cuerpo alargado, no segmentado y con simetría bilateral. La clase Cecernentea, orden Strongyloide, familia Ankylostomidae, porque son nemátodos de tamaño pequeño o medio que presentan una cápsula bucal que permite fijarse a la mucosa intestinal y que está provista por dientes, placas cortantes u otras formaciones cuticulares de naturaleza quitinosa, y tienen un esófago sin bulbo. Los géneros de interés médico para el hombre son el Ankylostoma duodenal y el Necator americano. También destaca Ankylostoma caninum, que infecta al perro, Ankylostoma brasilense, que infecta al gato, y Ankylostoma ceylaniacum, que está en países asiáticos como Taiwán. El otro parásito a estudiar es el Strongyloides stercoralis, que también pertenece al reino Animalia, al subreino Metazoa, al filum Nematode, la misma clase Cecernentea, al igual que el Ankylostoma. Orden Rhabditida, porque tiene un esófago rhabditoide. Familia Strongyloides, porque son nemátodos pequeños, generalmente de vida libre en el suelo o en el agua, habiendo especies parásitas de animales y vegetales. El representante de interés es Strongyloides stercoralis, que se localiza en las vías intestinales, especialmente en la mucosa del tercio proximal del intestino delgado. También destaca Strongyloides ransomi, que infecta lo que es el ganado porcino, Strongyloides papilosus, que infecta el ganado bovino, caprino, y Strongyloides westeri, que infecta el ganado equino y porcino. Si comparamos la clasificación taxonómica de los parásitos a estudiar, veremos que pertenecen al mismo reino Animalia, su reino Metazoa, filum Nematoda, clase Cecernentea, los órdenes Strongyloide y Rhabditida, familia Ankylostomide y Strongyloide. Y los géneros y especies de interés son el Ankylostoma duodenal, Necator americano y Strongyloides stercoralis. ¿Cómo es el ciclo evolutivo de estos parásitos? En el caso de los anquilostomidios, el hábitat del adulto es la luz del intestino delgado. Los anquilostomidios son helmintos luminales, es decir, que están en la luz del intestino, no dentro de la mucosa, sino que se ubican a nivel del duodeno, permaneciendo adheridos a la mucosa intestinal por los órganos fijadores de la cápsula bucal. El ciclo de este parásito comienza cuando una persona infectada expulsa huevos por medio de las heces. Para eso la persona debe tener un gusano anquilostoma macho y uno hembra. Como resultado de la cópula, la hembra deposita los huevos en la luz del intestino, los cuales son expulsados al exterior por medio de las heces. Al salir los huevos al medio ambiente, estos necesitan embrionar en el suelo. Y bajo condiciones adecuadas, recuerdan los parásitos de Ascaris y Trichuris, estos huevos requieren de un periodo de maduración en el suelo bajo condiciones ambientales favorables. ¿Cuáles eran estas condiciones? Presencia de CO2, una temperatura de 22 a 33 grados centígrados, presencia de oxígeno, de humedad, de sombra, de suelos arcillosos. Igual pasa con los anquilostomidios. Ellos requieren de estas condiciones ambientales para que el huevo no embrionado termine de desarrollarse en el suelo. Por eso es que estos parásitos se conocen como geohelmintos. En este caso, la maduración del huevo da origen a blastómeras, que representa la primera división mitótica de la célula, que va a dar origen a la mórula y que se va a presentar en número de 2, 4, 8 o más blastómeras, dependiendo del grado de evolución del huevo, para finalmente originar una larva rhabditoide o L1 en 24 a 48 horas. Se conoce con ese nombre porque esta larva tiene un esófago rhabditoide. Pasado este tiempo, el huevo eclosiona y la larva abandona el huevo, y al cabo de varios días, este sufre transformaciones en el suelo. Estos días varían a 3 días cuando la larva de L1 pasa a larva rhabditoide L2, y a 5 días cuando cambia de larva rhabditoide L2 a larva filarioide L3.
Estos cambios tienen que ver con la forma de su esófago. Ellos cambian su esófago y se convierten en una larva filarioide o L3, que es una larva enquistada o envainada, que además de tener su cutícula propia, tiene un forro adicional que se conoce como vaina y es más grande que el parásito. Imagínense que yo soy la larva y me pongo un suéter, y el brazo del suéter es mucho más grande y me llega más allá de la mano, es decir, me sobra o me queda grande. Entonces, esta larva tiene esa vaina que es más grande que ella porque conserva la cutícula de la larva L2 de la que proviene. Y esta larva filarioide L3 es la forma infectante para el hombre. Al cabo de varios días, estas larvas filarioide L3 que viven en el suelo, porque son geohelmintos, entran en contacto con la piel humana, pues ellas tienen termotropismo y tigmotropismo positivo. Es decir, son atraídas por sustratos calientes y sólidos. ¿Como quién? Como la piel desnuda del hombre. Y también tienen geotropismo negativo, porque necesitan oxígeno, pues ellas no pueden estar enterradas, sino más bien es obligatorio que permanezcan en la superficie del suelo, en contacto con el oxígeno. Al cabo de 5 a 10 minutos de estar en contacto la larva con la piel, ocurre la penetración vía transcutánea a través de las extremidades inferiores principalmente. Esta larva, para llegar al estadio adulto, necesita cumplir un ciclo extraintestinal. Ella migra por la circulación venosa de retorno al corazón derecho, pues las que llegan a la circulación linfática tienen menos probabilidad de sobrevivir. Luego pasa a los pulmones por la arteria pulmonar y en el pulmón sufre la tercera muda para evolucionar a larva L4 o gusano adolescente. Esta larva es capaz de perforar la pared de los capilares, caer en la luz de los alveolos pulmonares e iniciar su ascenso por las vías respiratorias, bronquiolos, bronquios y tráqueas, hasta alcanzar la epiglotis para ser deglutidas, es decir, tragadas, y finalmente ubicarse en su hábitat definitivo, que es el intestino delgado, donde tiene lugar la cuarta muda para evolucionar a larva L5, que finalmente se diferencia en gusano adulto, macho y hembra. Luego se produce el apareamiento y la hembra deposita los huevos, los cuales son expulsados con las heces al medio ambiente. El ciclo dura aproximadamente mes y medio, que es lo que se conoce como periodo prepatente, después de la penetración de las larvas, y el gusano adulto puede vivir hasta 10 años en el hospedador. El ciclo de estrongiloides estercorales es un poco más complicado, pues este es un parásito facultativo y solo la hembra parasita, y esta hembra se reproduce en ausencia del macho por un tipo de reproducción por partenogénesis. Es un tipo de reproducción no sexual caracterizada por el desarrollo de un organismo a partir de un óvulo no fertilizado. El hábitat de la hembra es dentro de la mucosa duodenal y porción superior del yeyuno. A diferencia de los anquilostomidios, la hembra de estrongiloide habita en el interior de la mucosa y ovipone en ese lugar, dentro de la mucosa intestinal. Los huevos evolucionan rápidamente para dar origen a la larva ragditoide de primer estadio, o larva L1. Esta larva atraviesa el epitelio, abandona la mucosa intestinal y sale a la luz del intestino, pasando al medio ambiente con las heces. Es decir, que en las heces vamos a encontrar las larvas ragditoides L1 en lugar de los huevos. ¿Por qué? Porque la hembra ovipone dentro de la mucosa intestinal. Al salir al medio ambiente y bajo condiciones adecuadas de humedad y temperatura, como los yo he visto, la larva L1 puede seguir 2 ciclos en el ambiente. Un ciclo directo en el cual la larva L1 evoluciona hasta larva filarioide infectante L3 para continuar su ciclo en el hospedador susceptible, o un ciclo indirecto cuando la larva L1 sufre sus correspondientes 4 mudas en el medio ambiente. Aquí actúa como un parásito más de vida libre, pasando por sus respectivos estadios larvarios hasta completar su diferenciación en macho y hembra de vida libre. Estos adultos, una vez formados, copulan y producen nuevas larvas L1, que a su vez originan larvas infectantes L3 o continúan el ciclo de forma libre en función de las condiciones ambientales. La infección en el humano comienza cuando las larvas presentes en la tierra penetran la piel de quienes caminan descalzos. Estas larvas, que son larvas filarioide L3, necesitan cumplir un ciclo extraintestinal. Ellas migran por lo que es la circulación venosa de retorno al corazón derecho, al igual que los anquilostomidios, las que
pasan a la circulación linfática tienen menos probabilidad de sobrevivir. Del corazón derecho pasan a los pulmones por la arteria pulmonar y en el pulmón sufre la segunda y tercera muda para evolucionar a gusano o a larva L4 o gusano adolescente. Esta larva es capaz de perforar la pared de los capilares, caer en la luz de los alvéolos pulmonares e iniciar su ascenso por las vías respiratorias, igualmente a través de los bronquiolos, los bronquios y la tráquea, hasta llegar a alcanzar la epiglotis para ser deglutida. Y finalmente ubicarse en su hábitat definitivo, que es el intestino delgado a nivel del duodeno yeyuno, donde tiene lugar la cuarta muda para evolucionar a larva L5, que se diferencia en gusano adulto, en este caso, hembra partenogenética. La hembra comienza a oviponer a los 28 días después de haber penetrado la piel del hospedador, que es lo que se conoce como periodo prepatente, y puede vivir hasta 3 meses en el hospedador. En ciertas condiciones, cuando la larva L1 atraviesa el epitelio y cae en la luz intestinal, antes de salir del hospedador, ella puede evolucionar de larva L1 a larva L3 dentro del intestino del hospedador y producirse una reinfección a través de la piel anal o en los bordes del ano. Esto se conoce como autoinfestación externa. También puede ser a través de la mucosa intestinal en su recorrido para salir del hospedador, lo que perpetúa su ciclo interno, que es lo que se conoce como autoinfestación interna. ¿Cómo es la morfología de estos parásitos? En el caso de los anquilostomidios, consideraremos las características de gusanos adultos, huevos y las formas larvarias. Los huevos tienen forma ovoide, miden aproximadamente 70 por 40 micrómetros para el Necator americano y 60 por 40 para el Ankylostoma duodenal. Son de aspecto transparente, presentan en su interior 2, 4, 8 o más blastómeras dependiendo del grado de evolución del huevo. Poseen una cubierta hialina refringente fina de contorno lineal que brilla cuando se mueve el tornillo micrométrico. Dado que no es posible la diferenciación de los huevos de Ankylostoma y de Necator, para el reporte en el examen de S se adopta la denominación de huevos de Ankylostomidios, SP. También se puede presentar huevo larvado con presencia de una larva L1 en su interior. Las formas adultas del parásito son pequeñas, ellas miden aproximadamente 1 centímetro de largo, presentan un color blanco para el caso de Ankylostoma duodenal y pardo para el Necator americano. Tienen forma cilíndrica, carecen de labios en su aparato bucal. Por el contrario, poseen una cápsula bucal provista de estructuras lacerantes en el extremo anterior, conocidas como dientes, o placas cortantes de aspecto semilunar, de naturaleza quitinosa. El extremo posterior de la hembra termina en forma de punta y el del macho en una bolsa copulatriz, que es una estructura cuticular sostenida por 7 pares de costillas que se usa para la cópula con la hembra. En la hembra, la abertura vulvar puede observarse inmediatamente por delante de la porción media en el caso de Necator americano o del tercio posterior en el caso de Ankylostoma duodenal. Con la excepción de los dientes y otras estructuras de la cápsula bucal, las especies de Ankylostoma son similares. Para diferenciarlos se considera la cápsula bucal, la forma y flexión del cuello del gusano, la posición de la vulva en el caso de la hembra y la anatomía de la bolsa copulatriz en el caso del macho. En el caso de Necator americano es el único cuyo cuerpo tiene forma de S. El tamaño varía entre 5 a 9 milímetros para el macho y 5 a 11 milímetros para la hembra. Presenta en la cápsula bucal un par de placas cortantes y la bolsa copulatriz del macho tiene forma de bolsa o paraguas cerrado, pues en sus dimensiones es más largo que ancho. El Ankylostoma duodenal tiene un cuerpo en forma de C. El tamaño varía entre 7 a 10 milímetros para el macho y de 10 a 15 milímetros para la hembra. Presenta en la cápsula bucal 2 pares de dientes y la bolsa copulatriz del macho tiene forma de bolsa o paraguas abierto, pues en sus dimensiones es más ancho que largo. Ankylostoma caninum también tiene un cuerpo en forma de C. El tamaño es de 10 milímetros para el macho y de 14 milímetros para la hembra.
Presenta en la cápsula bucal 3 pares de dientes y la bolsa copulatriz del macho tiene forma de bolsa o paraguas abierto, pues es más ancho que largo. Ankylostoma brasilense también tiene un cuerpo en forma de C, el tamaño varía entre 7 a 8 milímetros para el macho y de 9 a 10 milímetros para la hembra. Presenta en la cápsula bucal un par de dientes y la bolsa copulatriz del macho tiene forma de bolsa o paraguas cerrado, pues es más largo que ancho. Si vemos la cápsula bucal de estos gusanos, vemos el Ankylostoma duodenal con sus 2 pares de dientes, el Necator americano con un par de placas cortantes, el Ankylostoma brasilense con un par de dientes y el Ankylostoma caninum con 3 pares de dientes. En estrongiloides estercorales, las morfologías presentes son huevo, larva y adulta. Sin embargo, la hembra deposita los huevos dentro de los enterocitos, por lo cual es raro hallar los huevos en las heces. Sin embargo, los huevos embrionados son ovoides o redondeados, miden de 40 a 70 micrómetros de largo por 20 a 35 micrómetros de ancho, están envueltos dentro de una cáscara delgada y hialina y al madurar forman una larva en su interior. Las formas de gusanos adultos pueden presentarse de 2 tipos, la hembra parásita o hembra partenogenética, que mide 2,5 milímetros de longitud por 30 a 70 micrómetros de ancho. Su extremidad anterior es afilada, la boca posee 3 pequeños labios, el esófago es largo y cilíndrico, conocido como esófago filarioide, ocupando 1/3 a 2/5 partes de la extremidad anterior del cuerpo. Los adultos habitan en el intestino delgado, donde la hembra penetra la mucosa. Posee 2 pares de ovarios y el útero es didelfo, pero no tiene un receptáculo seminal. Esto es, para fecundarse no necesita del esperma. La vulva está situada aproximadamente a 1/3 distante del extremo posterior. Por su parte, las formas de vida libre tienen la hembra de vida libre mide 1,5 centímetros de longitud, en la boca posee 3 pequeños labios, el esófago es rhabditoide, el vestíbulo bucal es corto y la vulva se sitúa en la parte media del cuerpo. El macho de vida libre mide 0,7 milímetros de longitud, la extremidad posterior es delgada y curvada ventralmente. Las características de la boca, el esófago y vestíbulo bucal es común con la hembra de vida libre. Vemos las diferencias entre las larvas de anquilostomidios y estrongiloides. Es importante recordar que las larvas son el estadio juvenil de los parásitos, que no tienen aparato sexual definido, a diferencia de los gusanos adultos que sí tienen, y se pueden diferenciar en macho y hembra. Las larvas no tienen sexo definido, no podemos decir larva macho o larva hembra. Para diferenciarla debemos fijarnos en su esófago, el vestíbulo bucal, que es el espacio que ocupa desde la boca hasta el esófago, y un esbocio de un órgano conocido como primordio genital, que es la estructura que va a originar el aparato sexual. En el caso de las larvas rhabditoides, son larvas L2, ellas miden de 200 a 300 micrómetros de largo por 17 micrómetros de ancho, cerca de la extremidad anterior. Tiene un esófago rhabditoide que presenta 3 porciones, una primera porción cilíndrica y larga, situada anteriormente y de inmediato al vestíbulo bucal, un estrechamiento localizado en la parte media y que se conoce como istmo esofágico, y un bulbo posterior que es ensanchado y redondeado. Para diferenciar anquilostomidios de estrongiloides, nos fijamos en el vestíbulo bucal y el primordio genital. Anquilostomidio tiene un vestíbulo bucal largo y un primordio genital poco visible, mientras que estrongiloides tiene un vestíbulo bucal corto y un primordio genital bien visible. Podemos comparar a los anquilostomidios como los hombres fortachones, esos que presumen mucho de su sexualidad. Hay un dicho que dice: dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Anquilostomidio es muy bocón, por eso es que tiene un vestíbulo bucal largo, y eso es porque lo tiene chiquito, que es el primordio genital. Mientras que estrongiloide es calladito, tiene un vestíbulo bucal corto y es más peligroso porque lo tiene grandote. En el caso de las larvas filarioides, son larvas L3 y ellas miden de 500 a 600 micrómetros de largo por 25 micrómetros de ancho. Para diferenciar anquilostomidios de estrongiloides, nos fijamos en el tamaño del esófago y la terminación de la cola.
Anquilostomidio tiene un esófago que ocupa 1/3 de la longitud total de la larva y tiene una cola puntiaguda, mientras que Strongyloide tiene un esófago que alcanza la mitad del cuerpo de la larva y tiene una cola larga que termina en una muesca o escotadura o en forma de W. Recordamos las principales diferencias en las larvas con esófago rhabditoide. Nos fijamos en lo que es el vestíbulo bucal y el primordio genital. Y en las larvas con esófago filarioide nos fijamos en el largo del esófago y la terminación de la cola. Los mecanismos patogénicos asociados a estas dos parasitosis va a depender del estadio evolutivo en el que se encuentra el parásito, sea que hablemos de larvas o de gusanos adultos. A nivel de la piel se produce ruptura de los tejidos en el punto de penetración larvaria, causado por las larvas filarioides L3 en el caso del anquilostomidio y las larvas L2 en el caso de Strongyloides. Se produce inflamación de naturaleza alérgica o infiltración celular debido a los productos de excreción y o destrucción de las larvas. En el caso de las larvas, durante su migración extraintestinal se determinan lesiones a nivel de los órganos a través de los cuales migran. Ocurre daños a nivel del pulmón por la ruptura de capilares y de los alveolos. Se producen focos de inflamación con fondo alérgico o de hipersensibilidad. La intensidad y gravedad del cuadro pulmonar es función directa del número de larvas que migran a un mismo tiempo por el pulmón, de la respuesta de hipersensibilidad del hospedador y de la duración de la migración y de la reinfección. Ocurre daños a nivel de la mucosa duodenal, donde las acciones que ejercen los parásitos son de tipo mecánica, irritativa y expoliadora. En el caso de la acción mecánica, esta puede ser traumática porque las larvas producen pequeñas rupturas de los capilares, ocasionando hemorragias. De tipo irritativa, por acción del desplazamiento del parásito en órganos extraintestinales o en el tracto intestinal, lo que desencadena una respuesta de tipo inflamatorio por los productos de excreción liberados, que es lo que se conoce como acción tóxica, o productos de desintegración del parásito porque las larvas pueden ser destruidas por las defensas, lo que conlleva a presencia de abundantes células inflamatorias, sobre todo eosinófilos, neutrófilos y linfocitos, igual como ocurre con áscaris y trícolis. Ocurre acción expoliadora al alimentarse de sustancias nutritivas ya digeridas, lo que produce pérdida de peso. La exfoliación sanguínea y de nutrientes ocasiona anemia y falla en el coeficiente intelectual del infectado. La consecuencia de la presencia del parásito es lo que llamamos patología. La infección por anquilostomidios puede producir signos y síntomas primarios, sobre todo las migraciones larvarias y la presencia de los adultos en el intestino, y secundarios por consecuencias fisiológicas, bioquímicas y hematológicas que conforman lo que es la enfermedad anquilostomiásica. Principalmente trastornos pulmonares y lesiones a nivel intestinal. La penetración de las larvas produce inflamación de naturaleza alérgica por la infiltración celular debido a los productos de excreción y destrucción de las larvas, lo que origina una dermatitis. La fase de migración de la larva en pulmón ocasiona un síndrome semejante al síndrome de Lorfer. El síndrome de Lorfer se caracteriza por fiebre, tos y eosinofilia. Este es un proceso inflamatorio con producción de sudado, característico en la neumonitis cuando la carga parasitaria es elevada. Además puede dar origen a faringitis y laringitis, como consecuencia de las reacciones alérgicas que acompañan la penetración de las larvas por las secreciones de esta y la inflamación. En el tracto intestinal se producen lesiones locales por la adherencia del parásito a la mucosa intestinal que ocasiona ruptura de células de vasos sanguíneos con posterior necrosis, ulceración y microhemorragia. Desencadena en lo que es alteración del tránsito intestinal. El hallazgo clínico más relevante es la anemia ferropénica debido a la acción exfoliatriz del gusano, que puede ser capaz de ingerir de 60 hasta 300 microlitros de sangre por día por gusano. Esto ocasiona pérdida de sangre en los alrededores de la mordedura y aquella que drena las lesiones dejadas por los gusanos. La anemia crónica puede ser por deficiencia de hierro y la malnutrición proteico-calórica. La hipoproteinemia e hipoalbuminemia es resultado de la pérdida de sangre, de la ingesta proteica reducida y de la síntesis hepática reducida, resultante de la hipoxia causada por la anemia. En el caso de Strongyloides stercoralis, la penetración de las larvas produce inflamación de naturaleza alérgica debido a los productos de excreción y destrucción de las larvas, lo que origina una dermatitis también.
La fase de migración de la larva en pulmón ocasiona un síndrome semejante al síndrome de Loeffler, que es un proceso inflamatorio con producción de exudado, característico cuando la carga parasitaria es elevada. Cuando la relación parásito-hospedador es alterada, como en los casos de pacientes inmunosuprimidos, el parásito sigue un comportamiento oportunista e invade órganos fuera de su ruta normal de migración. Estos órganos pueden ser el cerebro, el hígado, el riñón, lo que se manifiesta en neumonía, meningitis y hasta sepsis. Se producen lesiones mecánicas, histolíticas e irritativas en el espesor de la mucosa duodenal y del yeyuno, como consecuencia del movimiento de las hembras al oviponer o al eclosionar y migrar las larvas, lo que lleva a un proceso inflamatorio, de inflamación duodenal catarral, al inicio, que luego se convierte en edematosa y al final ulcerativa, que es la duodeno-yeyunitis catarral. Pueden aparecer puntos hemorrágicos y ulceraciones, alteraciones morfológicas de las vellosidades. La eosinofilia moderada del 15 a 40% es el signo más característico de la estrongiloidiasis crónica. Los síntomas característicos de las infecciones por anquilostomidios incluyen lo que es prurito, picazón, eritema, enrojecimiento e inflamación de la piel, anorexia, falta o pérdida del apetito, dolor epigástrico persistente, vómitos, náuseas, flatulencia, gases, diarrea, anemia, desnutrición, pérdida de peso y retardo del crecimiento. En el caso de estrongiloides se presentan los mismos síntomas acompañados de cólicos y de mala absorción. Para el diagnóstico de estas parasitosis se sigue el criterio clínico epidemiológico. Este está basado en los síntomas observados conjuntamente con los antecedentes epidemiológicos. El médico interroga al paciente si tiene dolor abdominal, si tiene flatulencia, si tiene náusea, presencia de anemia. Aquí es importante considerar la procedencia del paciente, si viene de regiones endémicas, si tiene malos hábitos defecatorios, es decir, que defeca en el suelo, o está en exposición al riesgo, no usa calzado, entre otros. Para el diagnóstico de laboratorio se emplean los métodos de demostración del parásito, siendo ambos parásitos del intestino delgado. Es evidente que se diagnostica por las heces, pero el hecho de hacer pasajes por tejidos y vísceras, hacer migración extraintestinal, y en el caso de estrongiloides estercoralis, vivir sumergido en la mucosa, hace viable el diagnóstico inmunológico. El pasaje de huevos a larva en el caso de estrongiloides estercoralis es tan rápido que casi no da tiempo para que se eliminen huevos con las heces. A la luz del duodeno salen salen predominantemente larvas. Sin embargo, el examen del contenido duodenal y en biopsias de tejido se pueden observar los huevos. Los huevos de Necator y de Ankylostoma son livianos y muy parecidos, lo que no permite establecer un diagnóstico específico entre ellos dos. Los métodos de demostración del parásito que se emplean para estas dos enfermedades son el directo con solución salina y Lugol, los métodos de concentración como el Willis, Catwyer-Berman, coprocultivo y métodos de cuantificación como el Stoll. Les muestro el método de Willis, que es un método de concentración por flotación de la muestra fecal utilizando solución saturada de cloruro de sodio. Cómo se observan los huevos anquilostomidios en solución salina y Lugol, y en Willis se ven como huevos grandes de 70 por 40 micras con forma ovalada, con un espacio central ocupado por blastómeras y un espacio transparente entre pared y blastómera. No existe diferencia entre huevos de anquilostoma duodenal y Necator americano, por lo que se reportan como huevos de anquilostomidios SP. Para estrongiloides se emplea el método de Berman, es un método de concentración por sedimentación para recobrar larvas de estrongiloides estercoralis. El diagnóstico de estrongiloidiasis se hace empleando el método de Berman, pues el método directo salina y Lugol tiene poca sensibilidad porque no se evidencian huevos en la muestra de heces. El diagnóstico se hace detectando las larvas. El método de cuantificación de carga parasitaria de Stoll, que emplea hidróxido de sodio, tomando como base el número de huevos en las heces y el número de huevos por gramo de heces que corresponde a una hembra para hacer los cálculos considerando la consistencia de la muestra de heces. De acuerdo al número de huevos detectados, podemos estimar la carga parasitaria y clasificarla como leve, moderada, intensa y muy intensa. Les muestro imágenes de algunos parásitos ya conocidos: el huevo de Ankylostomidio sp, la larva filarioide de Ankylostomidio, los huevos de Ankylostomidio sp en Lugol, la larva filarioide de Strongyloides stercoralis con la punta en escotadura,
el huevo de Trichuris trichiura, huevo fértil de Ascaris lumbricoide, cápsula bucal de Ankylostoma duodenal con 2 pares de dientes, el huevo infértil de Ascaris lumbricoide, la bolsa copulatriz de Ankylostoma duodenal en forma de paraguas abierto y el huevo de Enterobius vermicularis. En cuanto a la epidemiología, el reservorio fuente de infección es el hombre enfermo, son antroponosis o enfermedades transmitidas de hombre a hombre. Los niños, por sus cargas parasitarias elevadas y reducidos hábitos higiénicos, son reservorios más importantes que los adultos para difundir la infestación en el suelo. El mecanismo de transmisión es por penetración en la piel, que está favorecido por la ausencia de letrinas, ausencia de calzado, el empleo de heces como abono, y en los casos de estrongiloides se puede dar por heteroinfección. El hospedador susceptible es el hombre sano. Para el tratamiento se emplea albendazol y mebendazol, que son benzoimidazoles que bloquean la absorción de glucosa en el intestino del parásito y el parásito muere por inanición. Se puede utilizar pirantel oxantel en el caso de Ankylostoma o ivermectina en el caso de estrongiloides. Estos paralizan los parásitos por contracción muscular espástica. En los casos de anemia, el uso de sales ferrosas, sulfato, cloruros de oxalato, así como ácido fólico y vitamina B12 que se usan en anemias avanzadas de tipo macrocítico. Las medidas de prevención o profilaxis para estas parasitosis incluye el uso de calzado, la quimioterapia con antihelmínticos, el tratamiento antianémico, disponer de instalaciones sanitarias adecuadas y el combate de las larvas en el suelo. Como resumen de esta clase en el eslabón A, la fuente de infección primaria o reservorio para las 2 parasitosis es el hombre. En el eslabón B, la forma parasitaria infectante es la larva filarioide L3 para anquilostomidios y larva filarioide L2 para estrongiloides. La puerta de entrada es la piel, el mecanismo de transmisión es activo, vía transcutánea, el hábitat es la luz del duodeno para anquilostomidios y la mucosa del duodeno para estrongiloides. La forma parásita de eliminación son los huevos en anquilostomidios y larva arachnitoide en estrongiloides. El medio de eliminación son las heces, la puerta de salida el ano, el medio de evolución principalmente el suelo y en el eslabón C el hospedador susceptible el hombre. Los grados de dependencia son obligatorio para anquilostomidios y facultativo para estrongiloides. El tipo de reproducción es sexual para anquilostomidios y por partenogénesis para estrongiloides. Y los métodos diagnósticos de elección son el método de Cato, Stoll y Willis para anquilostomidios y Berman para estrongiloides. Terminamos con una pequeña información en cuanto a la patología de la larva migrans cutánea. Esta es ocasionada por el anquilostoma del perro y del gato, el anquilostoma caninum que infecta al perro y el anquilostoma brasilense que infecta al gato. Se presenta como un síndrome de migración larvaria cutánea, una erupción rectante o erupción serpiginosa o dermatitis serpiginosa causada por la penetración de larvas filarioides de Ankylostoma canino y Ankylostoma brasiliense. Resulta de la exposición a larvas de nematodes de penetración cutánea que no consiguen su camino habitual y quedan vagando en la piel, originando una foliculitis. La lesión comprende la aparición de una pápula en el sitio de entrada de la larva, la cual adquiere un recorrido aleatorio o serpiginoso, acompañado de prurito y descamación. Es autolimitante, es decir, puede desaparecer sin ningún tratamiento. Para el diagnóstico se utilizan métodos inmunológicos como el ELISA y la inmunofluorescencia. El examen de heces no tiene utilidad. La fuente de infección primaria son los perros y gatos infectados con anquilostoma que contaminan el suelo con sus heces, el mecanismo de transmisión vía transcutánea y el hospedador susceptible, el hombre sano. Las medidas de control recomendables son el tratamiento periódico de perros y gatos con antihelmínticos y evitar que defequen en sitios de recreación. Esto es toda la clase de nemátodos. Les muestro la bibliografía consultada y espero que el material haya sido entendible y de utilidad para todos.